Sean bienvenidos a una nueva historia. Soy Hailey y hoy hablaremos sobre la historia general de las Indias, una crónica histórica escrita por Francisco López de Gómara. Francisco López de Gómara fue un cronista e historiador español que quiso narrar cómo fue el descubrimiento y el inicio de la conquista del Nuevo Mundo. Aunque Gómara nunca viajó personalmente a América, escribió esta obra basándose en relatos de conquistadores y personas que participaron en estos acontecimientos. Esta obra está escrita en forma de crónica y está dividida en 224 capítulos. Muy cortos, por cierto, pero como diría Francisco mismo, toda historia puede deleitar, incluso si es breve. Y justamente su obra se caracteriza de tener capítulos cortos, pero llenos de mucha descripción. Ahora cabe recalcar que Gómara admiraba profundamente a los conquistadores españoles, especialmente a Hernán Cortés, y muchas veces presenta a los españoles como si fueran héroes valientes o elegidos por el destino para expandir el cristianismo y descubrir nuevas tierras. Y es por eso que, aunque sí menciona guerras y muertes y conflictos, lo que ya conocemos, la obra generalmente favorece la visión española y convierte en muchas expediciones en relatos heroicos y glorificados. En este video estaremos viendo la primera parte del libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 108. Así como dice el título del video, ¿cómo comenzó realmente la conquista de América? Comencemos. Bueno, Gómara empieza contando que muchos filósofos antiguos imaginaban que existían muchísimos mundos. Hablaba de filósofos griegos como Demócrito, Epicuro, Anaximandro, que ellos pensaban que el universo era infinito y que así como con pocas letras se pueden formar libros infinitos, también podían existir infinitos mundos, ¿no? Incluso menciona a Alejandro Magno. Dice que Alejandro lloró una vez cuando escuchó hablar sobre muchos mundos porque todavía él no había conquistado ni uno solo. Ahora, Gómara usa esta historia para demostrar hasta dónde puede llegar la ambición humana. Pero luego el autor rechaza estas teorías, porque para él Dios creó un solo mundo. Lo que pasa es que América parecía otro mundo porque era desconocido para Europa. Menciona también cómo algunos antiguos imaginaban la Tierra. Algunos decían que tenía forma de huevo, otros que se parecía a una pera, o a otros a un plato y así. Él consideraba estas ideas equivocadas. Para Gómara, la Tierra es una gran esfera creada completamente por Dios. Entonces, después Gómara se pregunta algo. ¿Puede vivir gente en todas partes del planeta? Muchos antiguos pensadores decían que no, y creían que cerca del Ecuador hacía demasiado calor. Eso es bastante importante. También cerca de los polos hacía demasiado frío, y es por eso que pensaban que solamente algunas zonas eran habitables. Entonces, él empieza a discutir algunas ideas y menciona ejemplos como Etiopía, Guinea, Escandinava, regiones heladas del norte. Cuenta historias curiosas como pueblos donde el día duraba meses enteros o donde las personas soportaban fríos súper intensos. Ahora también hablaba de los antípodas. Los antípodas eran personas que vivían al otro lado del mundo y muchos antiguos no podían imaginar cómo alguien podía vivir debajo, entre comillas, de nosotros, sin caerse, ¿no? Gómara menciona a San Agustín y a otros pensadores cristianos que dudaban de la existencia de estos pueblos. Entonces él explica la idea usando un ejemplo sencillo, que todos los hombres están pegados a la tierra como radios alrededor de una rueda, y cada uno cree estar arriba, aunque estén en lados opuestos del planeta. Después afirma algo muy importante, que los habitantes de América son precisamente esos antípodas de los que hablaban los antiguos. En todos estos capítulos, al inicio, Gómara entra en detalles geográficos. Empieza a comparar regiones del mundo, como Perú, México, Guinea, India, y dice, por ejemplo, que los habitantes del Perú son antípodas de ciertos pueblos de Asia y África. Ahora, habla de algo que antes parecía imposible: cruzar el océano y llegar al otro lado del mundo. Los antiguos creían que el océano era interminable, que el calor del Ecuador era mortal y que nadie podía atravesarlo. Pero Gómara dice que los españoles ya lo hicieron. Entonces menciona la expedición de Magallanes y Juan Sebastián, especialmente de la nave de Victoria, que logró dar la vuelta al mundo. Gómara empieza a comportarse así como geógrafo, ¿no? Y empieza a explicar cómo se organiza el mundo, por norte, sur, oriente, occidente. Y habla de los polos, de la línea ecuatorial y de cómo se calculan las distancias.
Incluso explica cómo se mide la Tierra usando grados, ¿no? Explica longitudes, explica sobre grados de latitud, distancias del norte y del sur, y todo eso que era importante para la navegación. También reconoce que todavía quedaban regiones desconocidas, especialmente hacia el sur del planeta. Y algo muy interesante acá también es que él hace una pausa para hablar sobre la navegación y dice que sin barcos y sin brújula jamás se habrían descubierto las Indias. Después, Gómara habla de cómo los antiguos imaginaban el mundo. Muchos creían que Europa, Asia, formaba una enorme isla, rodeada por puros océanos. Menciona viajes, teorías sobre mares desconocidos, y claro, ¿no? Habla de historias sobre navegantes que quizá llegaron muy lejos antes de Colón, pero deja en claro que el verdadero conocimiento del mundo llegó con los viajes españoles. Y aquí empieza una descripción larguísima del continente americano. Comienza por el norte. Islandia, Groenlandia, Labrador, describe todos los hielos enormes, los mares peligrosos, los osos blancos, y cuenta cosas muy curiosas de Islandia, como las montañas que lanzan fuego, aguas hirviendo, animales blancos, noches larguísimas, y también habla de Groenlandia y de las rutas marítimas del Atlántico Norte. Ahora, él empieza a hacer un enorme mapa narrado a través de su libro, porque Gómara empieza a recorrer toda América: Florida, Yucatán, Cuba, Panamá, Venezuela, Perú, Chile, Río de Plata, Estrecho de Magallanes, y va mencionando específicamente sus ríos, sus golfos, sus bahías, sus puertos, sus distancias hasta sus grados. Habla del río Amazonas, del Perú, de Panamá, del Estrecho de Magallanes como lugares extraordinarios. Y algo importante, cada vez que describe un territorio transmite admiración por la inmensidad del Nuevo Mundo, porque para él América es gigantesca, rica y también es maravillosa. En estos capítulos, Francisco López ya deja un poco las teorías sobre el mundo y comienza a recorrer toda América como si nos estaría guiando, ¿no? A través de su libro por un lugar. Empieza a descubrir lugares, pueblos, riquezas. Después de describir gran parte del Atlántico americano, Gómara continúa recorriendo la costa del sur, es decir, el Océano Pacífico. Habla de Panamá, Nicaragua, Guatemala, México, y va mencionando distancias, puertos y accidentes geográficos. Algo importante es que constantemente mide territorio en grados, ¿no? Porque quiere demostrar científicamente el tamaño gigantesco de América. Después, Gómara habla sobre las muchas islas encontradas en todas las Indias. Describe Cuba, la Española, Jamaica, Puerto Rico, y cuenta que algunas eran fértiles y llenas de vegetación, mientras que otras parecían peligrosas o difíciles de habitar. Le impresiona especialmente la abundancia natural que existía, como los peces, los árboles, las frutas, los animales desconocidos y todo eso. Entonces también menciona cómo algunas islas fueron despobladas rápidamente por enfermedades y guerras tras la llegada española, el cual ya vamos a estar profundizando más adelante. También reflexiona sobre la inmensidad del mar. Dice que antes los hombres creían que el océano era pequeño, pero los viajes a América demostraron que era muchísimo más grande. Incluso habla del miedo que sentían los navegantes en ese entonces, como las tormentas, las corrientes, la falta de comida, las largas semanas sin ver tierra, con esa angustia, y le parece casi milagroso que los españoles hayan logrado cruzar, y aquí se nota otra vez su admiración por los españoles, ¿no? El autor empieza a hablar de riquezas americanas, le encanta describir el oro, la plata, perlas, árboles enormes, plantas medicinales, y cuenta que en algunas regiones el oro parecía abundar tanto, pero tanto, que casi cualquiera podía encontrarlo en el río, en ríos, montañas, y también menciona animales desconocidos para toda Europa. ¿Qué animales? Las iguanas, las llamas, los armadillos, aguayos y frutas nuevas, ¿no? Como la piña, el cacao, el maíz, y todo eso le parecía extraordinario porque Europa jamás había visto algo similar. Después empieza a describir los pueblos indígenas, habla de su aspecto físico, cómo eran sus costumbres, sus vestidos, sus viviendas. Dice que muchos andaban desnudos o semidesnudos y que andaban de manera muy distinta a los europeos. A veces los admira por su resistencia física y organización, pero otras veces los considera atrasados por no conocer el cristianismo ni las costumbres europeas. El autor se sorprende porque descubre que en América
había muchísimas lenguas diferentes y dice que cada región parecía tener dioses propios, costumbres distintas, y esto le hace comprender que América no era solo un pueblo, era un continente lleno de culturas, pero desde su mirada europea considera que todas esas culturas necesitaban ser evangelizadas. Gómara rompe un poco la idea europea de que los indígenas eran salvajes. Describe ciudades impresionantes, como grandes templos, mercados, caminos, sistemas de organización, y le sorprende especialmente el orden de algunas ciudades mexicanas y peruanas. Aunque sigue considerando superior a Europa, reconoce que ciertos pueblos americanos tenían gobiernos de construcción y construcciones admirables. Después habla sobre las creencias indígenas, describe templos, describe sacerdotes, ceremonias, sacrificios. Le impresiona especialmente los sacrificios humanos realizados por algunos pueblos mesoamericanos, y desde su visión cristiana considera estas prácticas como señales de idolatría y obra del demonio. Y por eso justifica la evangelización española como una misión necesaria para el bien común. También describe la fertilidad de muchas regiones, especialmente en Perú y en México. Ahora, Gómara describe animales que en Europa parecían casi fantásticos. Habla de las llamas, los bisontes, los caimanes, los monos, pavos, manatíes, y muchos europeos nunca habían oído hablar de ellos. Y a veces comparten animales americanos con animales europeos para intentar explicar, ¿no? Por ejemplo, él menciona, es parecido a un caballo o es parecido a un perro. Ahora, también habló de los alimentos. Describió el maíz, el cacao, la papa, el tabaco, la yuca. Le llama muchísimo la atención cómo los indígenas podían vivir de productos totalmente desconocidos para Europa. También menciona bebidas y preparaciones indígenas. Y aquí se nota que América no solo cambió la geografía del mundo, sino la alimentación en Europa. Y poco a poco vamos entrando a un tema más delicado, ¿no? Que es la obsesión por el oro. Y Gómara cuenta cómo muchos españoles llegaron a América no atraídos por todo lo importante o todo lo maravilloso que hemos escuchado o hemos leído antes que tenían las Indias en ese entonces, sino por sus riquezas, por su fama y su poder. Habla de expediciones peligrosísimas organizadas solo para encontrar ciudades llenas de oro. Y aunque admira el valor de los conquistadores, también deja ver que la codicia causó violencia y sufrimiento, pero él decide pasarlo a segundo plano. Y finalmente Gómara comienza a acercarse directamente al gran acontecimiento, que es el descubrimiento de América. Todo comienza con un hombre obstinado. Cristóbal Colón no era rey, ni gran noble, ni militar famoso, nada. Era un navegante genovés que llevaba años pensando en una idea que muchos consideraban absurda, la cual era llegar a Asia navegando hacia Occidente. Mientras otros creían que el océano era interminable y lleno de monstruos, Colón estaba convencido de que la Tierra era redonda y que podía cruzar hacia el mar para llegar a riquezas de Oriente. Iba de corte en corte explicando su proyecto, pero casi todos se burlaban de él, y algunos decían que estaba loco, otros que moriría perdido en el océano. Pero Colón no abandonó nunca su idea y finalmente llegó ante los reyes católicos, que es Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Después de muchos años de espera, discusiones y rechazos, los reyes aceptaron ayudarlo. Ya, ¿qué más da, no? Y así comenzó una de las aventuras más importantes de la historia. Colón partió de Puerto de Palos acompañado por 3 pequeñas naves, las cuales conocemos, que son la Niña, la Pinta y la Santa María. Los marineros tenían miedo, nunca habían navegado tan lejos hacia el oeste, y el océano parecía infinito. Durante días solo veían agua y cielo, y Gómara cuenta que la tripulación comenzó a desesperarse. Algunos creían que jamás volverían a ver tierra. El viento constante los asustaba porque pensaban, si el viento siempre sopla hacia adelante, ¿cómo regresaremos? Y las provisiones empezaban a preocuparles, y los marineros murmuraban contra Colón, pero él seguía firme, no le importaba. Entonces comenzaron a aparecer señales extrañas, aves volando hacia el oeste, ramas flotando, hierbas frescas sobre el mar, y cada señal aumentaba la esperanza. Hasta que una noche finalmente apareció tierra. Un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra! Y de pronto el mundo cambió para siempre. Gómara narra este momento casi como un milagro. Para él, Dios habría guiado el viaje. Colón desembarcó en una isla del Caribe creyendo que todavía había llegado cerca de Asia.
Los habitantes indígenas observaron a los españoles con sorpresa, ya que nunca habían visto hombres blancos, barcos tan grandes, armaduras, caballos, y los españoles, por su parte, quedaron maravillados por las nuevas tierras, árboles desconocidos, aguas cristalinas, clima cálido y oro, y aves de colores. Gómara insiste mucho en la belleza de las islas, dice que parecían jardines naturales, y los indígenas recibieron inicialmente a los españoles de manera pacífica, ¿no? Les ofrecían comida, algodón y pequeños objetos de oro. Y ahí comenzó algo importante, la obsesión española por el oro. Cada vez que veía una joya o una piedra dorada, preguntaban inmediatamente de dónde provenía, y los indígenas señalaban otras islas o regiones lejanas. Y eso despertó todavía más la ambición de los europeos. Mientras exploraban, Colón bautizaba lugares con nombres cristianos, como San Salvador, La Española, Trinidad, Veracruz, entre otros. Y era una forma de tomar posesión simbólica de aquellas tierras para España y para el cristianismo. Pero la aventura también empezó a volverse peligrosa, porque la Santa María encalló y se perdió. Algunos hombres quedaron en América mientras Colón regresaba a España para contar lo ocurrido. Cuando volvió a Europa, muchos quedaron asombrados. Él traía animales exóticos, indígenas, objetos de oro, noticias de tierras inmensas, y Gómara muestra este regreso como un momento glorioso. España entendió que acababa de descubrir algo gigantesco. Entonces comenzaron nuevos viajes. Cada viaje que hacían y cada expedición llegaba cada vez más lejos. Cuba, Jamaica, Puerto Rico, costas continentales. Los españoles comenzaron a explorar ríos enormes, selvas, montañas, ciudades desconocidas, pero junto con la exploración apareció también la violencia. Algunos españoles maltrataban a los indígenas buscando oro desesperadamente. Gómara no oculta completamente eso, aunque muchas veces intenta justificar a los conquistadores. Las enfermedades europeas comenzaron a extenderse y muchos pueblos indígenas murieron rápidamente. Sin embargo, para Gómara el descubrimiento seguía siendo una obra casi providencial. Él admiraba profundamente a Colón y lo presenta como valiente, inteligente, perseverante, elegido por Dios para revelar el nuevo mundo. Pero también cuenta cómo Colón sufrió injusticias. Muchos hombres intentaron quitarle el mérito de sus descubrimientos y otros lo criticaban de manera constante. Aún así, Colón siguió navegando hasta sus últimos años, convencido de que había abierto una puerta inmensa para toda la humanidad. Y mientras las expediciones continuaban, Europa comenzó a entender que aquellas tierras no eran Asia, eran algo completamente nuevo. Era un continente gigantesco, lleno de pueblos, riquezas, imperios, animales desconocidos, montañas inmensas y mares que parecían no terminar nunca. Y así poco a poco el nuevo mundo dejó de ser una fantasía y comenzó a convertirse en el escenario de las grandes conquistas que vendrían después. Hasta aquí, Francisco López de Gómara había contado el descubrimiento como una aventura marítima llena de asombro. Pero desde estos capítulos el ambiente se vuelve un poco más intenso, ya que aparece la ambición, la rivalidad, las guerras y los primeros conquistadores. Ahora ya no son solo viajes, ahora comienza verdaderamente la conquista de las Indias. Después de los viajes de Cristóbal Colón, España comprendió que aquellas tierras escondían riquezas enormes. Entonces comenzaron a llegar más hombres, más soldados, más aventureros, religiosos, marineros, hombres pobres que soñaban con hacerse ricos. Y muchos no viajaban por la gloria o la religión, lo que querían era oro. Y esa fiebre empezó a transformar todo. Las primeras ciudades españolas comenzaron a levantarse en las islas del Caribe, especialmente en La Española, y allí los españoles construyeron fortalezas, iglesias y puertos, pero también comenzaron los conflictos. Los indígenas, que al principio habían recibido pacíficamente a los europeos, comenzaron a sufrir abuso, trabajos forzados, violencia, hambre, enfermedades desconocidas, y Gómara no lo cuenta con la dureza con la que hoy se hablaría del tema, pero sí deja ver que muchísimos indígenas morían muy rápido. Aún así, los españoles seguían avanzando
y cada nueva expedición traía historias increíbles, ciudades llenas de oro, grandes imperios, templos, montañas de plata, tierras interminables, y esas historias encendían aún más la ambición. Entonces empiezan a aparecer figuras importantes. Uno de ellos fue Vasco Núñez de Balboa. Balboa escuchaba constantemente rumores sobre un gran mar al otro lado del continente. Nadie sabía si era verdad. Algunos indígenas hablaban de él como un océano inmenso lleno de riquezas. Entonces, Balboa decidió atravesar las selvas del Darién. La expedición fue horrible. Calor sofocante, lluvia, insectos, hambre, enfermedades, y muchos hombres querían regresar. Pero Balboa siguió avanzando entre montañas y selvas desconocidas, hasta que un día subió a una altura y vio algo que ningún europeo había visto antes: el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Gómara narra este momento como con enorme emoción, ¿no? Dice que Balboa descendió hacia el agua con una espada y una bandera en mano y tomó posesión del océano para los reyes de España. Aquello parecía imposible. Otro océano gigantesco existía al otro lado de América. El mundo volvía a hacerse más grande, pero mientras algunos exploraban, otros comenzaban a pelear por el poder. En las colonias españolas había traiciones, disputas, envidias, luchas entre gobernadores, y muchos conquistadores querían convertirse en señores ricos y poderosos. Y en medio de toda esa tensión aparece un nombre que empezaba a hacerse famoso: Hernán Cortés. Cortés era ambicioso, inteligente y extremadamente audaz. Cuando oyó hablar sobre las riquezas de México, decidió organizar una expedición. Aunque algunos gobernadores desconfiaban de él, no importó. Partió hacia las costas mexicanas y Gómara cuenta que conforme avanzaban los españoles quedaban impresionados por todo: enormes ciudades, mercados llenos de gente, caminos, templos, guerreros organizados. Aquello no se parecía a las pequeñas aldeas del Caribe, era un verdadero imperio. Los indígenas hablaban constantemente de un gran señor, Moctezuma II. Decían que gobernaba desde una ciudad maravillosa construida sobre el agua, y que cuanto más escuchaban esas historias, más avanzaban los españoles. Pero el camino era peligrosísimo. Muchas tribus indígenas atacaban a los europeos. Los españoles sufrían hambres, heridas, agotamiento, y a veces eran solo unos cientos de hombres rodeados por miles de guerreros. Sin embargo, estos poseían armas desconocidas para América: caballos, armaduras, cañones, y los indígenas nunca habían visto caballos, y algunos pensaban que jinete y animal eran una sola criatura. Gómara describe constantemente el miedo y el asombro mutuo entre ambos mundos. Mientras tanto, Cortés hacía alianzas con pueblos enemigos y con los mexicas. Muchísimas naciones indígenas odiaban el dominio de Moctezuma y vieron en los españoles una oportunidad. Así, poco a poco, Cortés avanzó hacia Tenochtitlán, y cuando finalmente los españoles la vieron, quedaron sin palabras. Gómara la describe como una de las ciudades más impresionantes del mundo, construidas sobre lagos, llenas de puentes, templos enormes, mercados gigantescos, calles ordenadas, y muchos españoles decían que parecía una ciudad encantada. Moctezuma recibió a Cortés con enorme solemnidad. Había regalos, ceremonias y tensión, y nadie sabía exactamente qué pensaba el emperador mexica. Algunos creían que veía a los españoles como seres enviados por los dioses, y otros simplemente pensaban que intentaba evitar una guerra. Pero la paz duró poco. La desconfianza creció rápidamente y los españoles temían quedar atrapados dentro de la ciudad, y los mexicas comenzaban a odiar cada vez más a los extranjeros. Entonces la situación explotó. Hubo enfrentamientos, rebeliones y matanzas. La ciudad más hermosa que los españoles habían visto se convirtió en un campo de guerra. Gómara narra estos momentos casi como escenas épicas: calles llenas de combate, puentes destruidos, ataques nocturnos, soldados huyendo entre el agua y el fuego. Muchos españoles murieron, pero Cortés no se rindió. Reorganizó sus fuerzas, reunió aliados indígenas y volvió a atacar a Tenochtitlán, y así comenzó el asedio que terminaría destruyendo el gran imperio mexica. En esos capítulos la historia deja de sentirse solamente como una exploración.
Ahora ya es una lucha entre imperios, ambición, religión y también poder. Y Gómara escribe todo esto con mucha admiración absoluta hacia los conquistadores españoles, presentándolos casi como hombres capaces de poder cambiar el destino del mundo. Después de escapar de Tenochtitlán, durante la terrible noche triste, los españoles estaban destrozados. Habían perdido hombres, caballos, armas, tesoros. Muchos murieron ahogados intentando huir de la ciudad cargados de oro. Gómara cuenta que los caminos estaban llenos de cadáveres y que los mexicas atacaban desde canoas, azoteas, templos, puentes, y los españoles huían desesperadamente bajo la lluvia y la oscuridad. Incluso Cortés lloró al ver la destrucción de su ejército, pero, aunque parecía derrotado, no pensaba rendirse. Mientras que los mexicas celebraban haber expulsado a los invasores, Cortés comenzó lentamente a reconstruir su poder, y aquí aparece algo clave. Él entendió que jamás podría vencer solo. Entonces empezó a reunir aliados indígenas. Muchísimos pueblos odiaban a los mexicas, porque el imperio de Moctezuma II había dominado brutalmente a otras naciones durante años. Así, miles de guerreros indígenas comenzaron a unirse a los españoles. Los tlaxcaltecas, enemigos tradicionales de los mexicas, lucharon junto a Cortés. Poco a poco, el ejército volvió a crecer. Y mientras tanto, dentro de Tenochtitlán ocurría otra tragedia. Una enfermedad desconocida comenzó a extenderse: la viruela. Los indígenas no tenían defensas contra ella. Gómara describe cómo la enfermedad mataba rápidamente. Llenaba los cuerpos llenos de herida, provocaba fiebre, dejaba ciudades enteras debilitadas. Murieron miles, incluso el nuevo emperador mexica falleció. La ciudad comenzó a debilitarse desde dentro, pero aún así los mexicas no se rindieron. Entonces Cortés tomó la decisión decisiva: rodear completamente Tenochtitlán, y mandó a construir bergatines, pequeños barcos de guerra para controlar el agua alrededor de la ciudad. Era una idea impresionante. Los españoles desmontaron barcos, llevaron piezas por tierra y construyeron embarcaciones dentro del Valle de México. Cuando estuvieron listas comenzó el gran asedio, y aquí la narración de Gómara se vuelve intensa, casi de manera cinematográfica. Los bergatines avanzaron sobre el lago mientras los españoles y sus aliados atacaban los puentes y entradas de la ciudad. Los mexicas defendían Tenochtitlán con desesperación. Luchaban desde canoas, techos, templos, callejones inundados. Cada calle era una batalla. Los españoles avanzaban un poco durante el día, y muchas veces los mexicas recuperaban terreno durante la noche. Había hambre, enfermedades y muerte en ambos lados. Gómara describe escenas terribles: cuerpos flotando en el agua, templos incendiados, gritos durante la noche, ciudades enteras cubiertas de humo, pero los mexicas seguían resistiendo. Entonces aparece otra figura importante: Cuauhtémoc. Era joven pero decidido. Cuando vio que todo se derrumbaba, no huyó. Continuó dirigiendo la defensa de la ciudad destruida. Gómara lo presenta como un enemigo valiente y digno. Sin embargo, el hambre comenzó a destruir Tenochtitlán. Ya no había agua limpia, no había alimentos ni medicinas. La ciudad se estaba muriendo lentamente. Los españoles destruían canales y puentes para impedir el abastecimiento. Las personas empezaron a comer cualquier cosa para sobrevivir, y aún así muchos mexicas preferían morir antes que rendirse. Finalmente llegó el último ataque. Los españoles y sus aliados entraron definitivamente en la ciudad destruida. Tenochtitlán, que antes ha maravillado a todos por su belleza, terminó convertida en ruinas. Gómara describe templos derrumbados, calles llenas de cadáveres y el lago cubierto de restos de guerra. Y entonces capturaron a Cuauhtémoc. El último emperador fue llevado ante Cortés. Según cuenta Gómara, Cuauhtémoc habló con dignidad y pidió que lo mataran de una vez porque ya había hecho todo lo posible por defender a su reino. Ese momento simboliza el final del Imperio Mexica. Después de la victoria, los españoles comenzaron a construir una nueva ciudad sobre las ruinas, la Ciudad de México. Y mientras las iglesias y edificios españoles se levantaban, desaparecía poco a poco el antiguo mundo mexica. Pero la ambición no terminó ahí. Después de conquistar México, comenzaron a surgir nuevos rumores: ciudades de oro,
reinos desconocidos, imperios más ricos todavía. Entonces los conquistadores empezaron nuevamente a prepararse para nuevas expediciones, porque para hombres como Cortés, el mundo parecía todavía infinito. Desde el capítulo 108 en adelante, Francisco López de Gómara empieza a cerrar la historia de la conquista de México y abre las puertas hacia nuevas conquistas, nuevas traiciones y nuevos sueños de riqueza, empezando con el descubrimiento del Perú. La caída de Tenochtitlán había cambiado completamente el mundo. Los españoles ahora caminaban entre las ruinas de una ciudad que alguna vez parecía invencible, donde antes había templos, mercados y canales llenos de vida, ahora había destrucción, humo y silencio. Pero para los conquistadores aquello no era el final, era apenas el comienzo. Porque en la segunda parte ya veremos más acerca de las conquistas, los enfrentamientos, las expediciones y cómo España fue expandiéndose por América. Así que los invito a quedarse para la segunda parte de este resumen y seguir descubriendo sobre la historia general de las Indias. Es un libro bastante bueno de Francisco López de Gómara. Y nosotros nos vemos en un siguiente libro.